Hoy estoy contentísimo porque vamos a empezar a estudiar un libro maravilloso que es el libro de Éxodo. Vamos a recorrer los 40 capítulos del libro de Éxodo. Vamos a tratar de ir pues escudriñando todas las enseñanzas que están registradas en el libro de Éxodo. Nos va a tomar un tiempo, pero sí quisiera hacer un estudio sistemático de todo el libro de Éxodo porque es importante no perder detalles. Así que bueno, para dar inicio a la enseñanza de hoy, por favor, digan conmigo, me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor. La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. El libro de Éxodo es un libro histórico, aun cuando hay algunos académicos que han dudado de la veracidad de los hechos registrados en el libro de Éxodo. Mucha gente en círculos académicos intelectuales consideran que lo que ocurrió en el libro de Éxodo es un cuento, que es una historia hebrea y que no fueron hechos que ocurrieron en realidad. Bueno, quiero decirles que el libro de Éxodo es un libro histórico basado en hechos reales que la antropología ha venido a descubrir hasta las fechas exactas en que esto ocurrió, y los científicos han llegado a demostrar cuál fue el origen de las 10 plagas, por ejemplo. O sea, el libro de Éxodo es un libro basado en hechos reales. El escritor del libro de Éxodo es Moisés, es el segundo libro de la Biblia, y es el libro que relata más milagros que cualquier otro libro del Antiguo Testamento. Este libro, el libro de Éxodo, es la demostración del poder de Dios, no solamente en rescatar a su pueblo de la esclavitud de Egipto, que ya lo había dicho que iba a pasar, sino también el poder de Dios en establecer una nueva nación teocrática que es el pueblo de Dios, de los cuales nosotros somos injertados al pueblo de Dios. Este libro abarca más o menos un periodo desde la muerte de José hasta el establecimiento del pueblo de Israel en Canaán, que más o menos ocurrió más o menos ahí por ahí del año 1200 antes de Cristo. Así que este libro es sumamente interesante, y si ustedes quisieran tener un conocimiento adicional a esta parte que vamos a estudiar hoy, hay un documental buenísimo de History Channel que lo pueden encontrar en YouTube. Se llama El Éxodo Decodificado, de History Channel. Ahí viene una explicación lindísima de las fechas en que se supone que el Éxodo ocurrió. Nosotros estábamos datando, se ha datado el Éxodo en diferentes momentos, pero por los hallazgos arqueológicos y por la teoría que se da ahí, el Éxodo tiene que ser situado más o menos 1500 años antes de Cristo. 1460, más o menos antes de Cristo. Este libro, en realidad, es el cumplimiento de 3 promesas que Dios hizo a Abraham en determinados momentos. Esta historia del Éxodo lo que hace es, demuestra el cumplimiento de Dios de estas 3 promesas que hizo Abraham, que aparecen en las siguientes citas. La promesa número 1 que le hace Dios a Abraham es en Génesis 12, del 1 al 3. No podemos despegar este libro del Génesis. La historia de la salvación es una historia continua a lo largo de 1500 años, y el libro de Éxodo se sitúa después del de Génesis porque tiene una relación muy cercana en acontecimientos. De hecho, si usted no entiende la historia de José, difícilmente va a entender cómo fue que llegó el pueblo de Israel a estar en Egipto. Pero ahorita lo vamos a entender, porque por si no lo recuerdan bien la historia, se las parafraseo ahorita, pero es que es indispensable conocer el libro de Génesis para poder entender el Éxodo. Porque es como tratar de ver una película al final y sin haber visto la primera parte no la va a entender. Y también los demás libros de la Biblia van en un orden
en el que se desarrolla la historia de la salvación. Ustedes se ponen a leer Levítico, alguien me dijo, ahora es que leer Levítico, ¿qué huevas son? Por supuesto que es una huevazón, porque son puras leyes, pero hay que entender Levítico a la luz de Génesis, de Éxodo, para poder entender Levítico y Números. Porque si no, ustedes se ponen a leer Números y es una huevazón de leyes, y ¿por qué es esto? Porque es un continuo en la historia de la salvación. Entonces Éxodo no se puede separar de Génesis. Y como no se puede separar, el Éxodo es el libro del cumplimiento de las promesas a Abraham. Y la primera promesa la encontramos en Génesis 12, del 1 al 3. El Señor le había dicho a Abraham, no Abraham todavía, sino Abraham: deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan, y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Abraham, no Abraham todavía, sino Abraham, sale de su tierra. ¿A dónde? No sé. Él tampoco lo sabía. Yo no sé, yo me pongo a pensar la conversación de Abraham con Sara, ¿verdad? Entonces me puse a pensar en eso. Que le dice a Abraham, Sara, me dijo el Señor que nos vamos de aquí. Abraham era un hombre rico y tenía ganado y tenía un montón de posesiones, pero en una tierra de pagana. Y Dios le dice, te vas de aquí, pero no le dice a dónde. Y yo me imagino la conversación de Abraham y Sara, cuando Abraham le dice a Sara, nos vamos. ¿Y para dónde? No sé. ¿Cómo no sé? Sí, no sé, el Señor me dijo que nos vayamos de aquí, pero ¿para dónde agarramos? No sé, pero agarre los chunches y nos vamos. Y así se fue Abraham. Abraham hace una demostración de fe al Señor increíble porque no tenía un plan. Nada más le dijo el Señor, deja tu patria y a tus parientes y la familia de tu padre, o sea, abandone todo lo de atrás y vete a la tierra que yo te mostraré, pero no se la mostró ahí. La tierra se la mostró después, cuando llegó a Canaán. Bien, esa es la primera promesa. La segunda promesa que le hace Dios a Abraham, cuando Abraham llega a la tierra de los cananeos, ¿verdad? Abraham llega con Lot, su sobrino, y con sus ganados y sus cosas, llega a la tierra de los cananeos, atraviesa la tierra de los cananeos, y llega a Siquem, que es al otro lado de Canaán. Y entonces Dios le hace la siguiente promesa a Abraham. Entonces el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, daré esta tierra a tu descendencia, o sea, todo Canaán. Y Abraham edificó allí un altar y lo dedicó al Señor, quien se le había aparecido. La segunda vez, la segunda promesa y la segunda aparición de Dios a Abraham. Y la tercera promesa aparece en Génesis 15, 13. Después el Señor dijo a Abraham, ten por seguro que tus descendientes serán extranjeros en tierra ajena, donde los oprimirán como esclavos durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavice y al final saldrán con muchas riquezas. Vean ustedes que Dios tenía absolutamente claro las promesas que le hace a Abraham, y el Éxodo es el cumplimiento de esas tres promesas. 400 años después. Este libro, el principal énfasis del libro, básicamente, del Éxodo, estoy hablando generalidades del libro, ahorita vamos a entrarle al libro en particular, pero estoy hablando algunas cosas para contextualizarlos. Este libro de Éxodo contiene, como les dije, más milagros que cualquier otro libro del Antiguo Testamento, y básicamente lo más portentoso es el rescate milagroso que Dios hace utilizando a Moisés para sacar a más de 3 millones de personas de Egipto y llevarlas por una travesía en el desierto que al final fueron 40 años, cuando deben haber sido 3 meses. Cosas importantes que ocurren en el libro de Éxodo para nosotros hoy. En el libro de Éxodo, primero vemos el poder de Dios. Segundo, Dios da la ley del pacto en el monte de Sinaí en este libro. Se construye el tabernáculo para la presencia física de Dios en medio de su pueblo, que después va a llegar a ser el templo de Jerusalén. La revelación del carácter de Dios, de quién es Él
y su amor y su misericordia a su pueblo. Y el otro es, que es un constante en el libro de Éxodo, es la quejadera del pueblo de Israel ante Dios. Es que de verdad este libro nos revela quiénes somos nosotros en realidad con Dios, cuando las cosas no salen como yo quiero que salgan y cuando las cosas no funcionan como yo quisiera que funcionaran. ¿Cómo responde el hombre ante la adversidad y cómo responde Dios ante la necesidad del hombre? Es algo que aprendemos en el libro de Éxodo también. Entonces es un libro que tiene muchísimas enseñanzas muy lindas que vamos a recorrer todas, pero necesitamos bosquejar un poco el libro. O sea, ¿cómo vamos a enfrentar el libro? ¿Qué partes tiene este libro? Vean, este es un bosquejo que me gusta mucho, porque aquí están los 40 capítulos del libro de Éxodo. Para que no se les olvide el 40, los que son aguizoteros y quieren jugar 40 la lotería. La vida de Moisés se divide en 3 etapas de 40 años. Y el Éxodo tiene 40 capítulos. Para que no se les olvide que cuando le preguntan después, ¿cuántos capítulos tiene el libro de Éxodo? 40. Y ustedes los dejan, wow, ¿cómo sabe? Ok. Los primeros, del capítulo 1 al capítulo 12 del libro de Éxodo, es Moisés en Egipto. Narra el llamamiento de Moisés y narra las 10 plagas con las cuales el Señor doblega al faraón para que pueda salir el pueblo de Egipto. Esos primeros 12 capítulos es la vida de Moisés en Egipto. 40 años en ese tiempo. Bueno, 40 años en los primeros 2 capítulos. Y del capítulo 2 al capítulo 40 son los otros 40 años. Después de que Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto, los siguientes capítulos, hasta el capítulo 15, es la consagración del pueblo de Israel a Dios. Ahí se narra la salida de Egipto, la consagración de los primogénitos cuando cruzan el Mar Rojo, el cántico de Moisés cuando cruzan el Mar Rojo, etc. Esa es la parte de Israel saliendo de Egipto. Y del capítulo 17 hasta abajo es toda la historia de Israel dando vueltas en el Sinaí, en el desierto del Sinaí. Entonces, vean ustedes que hay 3 escenografías aquí que vamos a estudiar. A Moisés en Egipto, a Israel saliendo de Egipto y la vida de Israel en el desierto del Sinaí. Y así se resume el libro de Éxodo. Entonces hoy vamos a hablar de la primera parte. Israel en Egipto y el papel que desempeña Moisés y cómo fue que llegó Moisés ahí, cómo fue que llegó el pueblo de Israel a Egipto, qué estaban haciendo ahí, por qué llegaron ahí y por qué los esclavizaron, es lo que vamos a repasar el día de hoy. Bien, como les decía, no podemos nosotros separar el final de Génesis del inicio del Éxodo. Son libros que fueron escritos por Moisés y que tienen un continuo de historia. ¿Ustedes se acuerdan la historia de José, el hijo número que de Jacob? 11, linda. El chiquitillo, el menor, el cumiche se llamaba. Bien, Benjamín. Jacob tuvo 11 hijos, 12 hijos. El hijo 11 fue José, que ustedes recordarán que era un poco rajón, era el preferido del papá, lo vestían de Armani con una bata multicolor, tuvo sueños que el Señor le dio y por interpretarlos a la carrera delante de sus hermanos lo agarraron entre ojos y terminaron vendiéndolo a unos madianitas que iban camino a Egipto. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Y que los hermanos le dijeron al papá Jacob que había muerto y que lo había atacado y cogieron la túnica multicolor, la llenaron de sangre y dije, mire, se lo comió un bicho. Y Jacob lloró la muerte de su hijo. Fue muy cruel esa historia. Y José llega de esa manera a Egipto. Pero José siempre tuvo la bendición de Dios. Terminó trabajando en la casa de Potifar. ¿Se acuerdan? Potifar era el jefe de la guardia del faraón. Era un muchacho súper capaz, súper adecuado, súper responsable. Tenía el favor de Dios.
Y Potifar lo notó y lo puso a cargo de todas sus pertenencias y toda su administración de su casa. Pero ahí siempre está la esposa de Potifar, ¿verdad? Y José era guapo. Yo no sé, a veces uno se pone a ver, si ustedes se ponen a ver, David era guapo, José era guapo, Moisés era guapo. Ahorita van a ver que los digo, sí, todos eran guapos, o sea que los feos estamos jodidos. O sea, Dios no nos usa mucho a los feos. Sí, David era guapo, David era muy guapo. Moisés era un chiquito que hasta el nombre, por lindo. El otro lindo, y David era guapísimo. Saúl era guapo. De ahí, los feitos estamos jodidos, ¿verdad? Bueno, el cuento es que por guapo y por carga y por todo, la esposa de Potifar le echa el cuento a José y José dice aquí es mejor huir y se va, pero ella le levanta un falso, termina José en la cárcel. En la cárcel tiene también el favor del carcelero, se encuentra con un panadero y otra persona del faraón que estaban en la cárcel, le interpreta el sueño a uno de ellos y uno de ellos sale, le dice que uno se va a morir y el otro no. Ocurrió lo que José decía. No espero no cansarlos con esta historia, pero estoy parafraseando un montón de capítulos casi del final de Génesis. Al final de cuentas, Faraón tuvo un sueño, nadie se lo pudo interpretar, ninguno de los sabios de la corte supo qué hacer con aquel sueño, las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas. Y entonces el panadero se acordó de José y dice, ahí en la cárcel había un carajo que interpretaba sueños, tráiganlo. José interpreta correctamente el sueño, lo nombra el faraón la persona más importante administradora de todo el imperio más grande conocido del mundo en ese momento, que era el imperio egipcio. Y José administra pues, los graneros porque venía una hambruna, y en esa hambruna los hermanos de José y Jacob, que ya estaba muy viejito, empezaron a tener dificultades en Canaán, donde estaban. Y entonces deciden los hermanos bajar a Egipto a ver si conseguían algo de comida, porque la hambruna era tan grande que no tenían que comer. Y ahí se encuentran con José, la historia ustedes la saben, muy, muy emocionante, muy linda. Ya después los hermanos se vuelven, se traen a Jacob, y Jacob llega a Egipto traído por José con 66 personas, más los 4 que eran José el esposo y 2 hijos, eran 70 personas. Ese era el pueblo de Israel. Al principio del Éxodo, los israelitas que estaban en Egipto eran solamente 70 personas. Y así empieza la historia del Éxodo, 320 años después de la muerte de José. ¿Qué pasó con José? José fue de la mano derecha del faraón y todo el mundo rendía pleitesía a José. O sea, José tenía el anillo con el cual se dictaban las leyes y las órdenes en Egipto, solo el faraón y él, vean el nivel. Y el faraón amaba tanto a José que trató a los hermanos y a Jacob como reyes de Egipto y les dio las mejores tierras y así vivieron esas 70 personas. Pero ahí se murió el faraón. Y entonces así es como empieza Éxodo 1. Vamos a ver lo que sucedió en ese silencio bíblico de 400 años. Y eso fue lo que pasó. El texto empieza diciendo así, Éxodo 1:1, y así damos inicio a nuestro estudio del Éxodo. Estos son los nombres de los hijos de Israel, es decir, de Jacob, que se trasladaron a Egipto con su padre, cada uno con su familia. Y aquí están los 12 hijos de Jacob, que son las 12 tribus de Israel. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Ahí están. Más José, ahí están las 12 tribus de Israel. Pero cada uno venía con su familia. Entonces ahí viene, en total Jacob tuvo 70 descendientes en Egipto. Los 66 que venían de Canaán, más José, su esposa y sus 2 hijos. 70, por eso les decía yo. Incluido José, quien ya se encontraba allí. Con el tiempo, José y sus hermanos murieron. Y toda esa generación llegó a su fin. Pero sus descendientes, los israelitas,
parecían cuilos, bueno, así no lo dice la Biblia, tuvieron muchos hijos y nietos. Se cumple lo que había dicho Abraham, Dios a Abraham. Vas a tener tantos descendientes como las estrellas del cielo. Y estos tenían como una capacidad fértil impresionante porque, dice, pero sus descendientes los israelitas tuvieron muchos hijos y nietos. De hecho, se multiplicaron tanto que llegaron a ser sumamente poderosos y llenaron todo el territorio. En esos 400 años, aquello que ya era una reproducción terrible y proliferaron montones los israelitas en Egipto. Tiempo después, subió al poder de Egipto un nuevo rey, una nueva dinastía. Algunos dicen que la dinastía que subió al poder y que esclavizó al pueblo de Israel fue Ramsés II, ¿verdad? Ahorita vamos a ver la cronología y las fechas, pero fue Ramsés II, el faraón, que esclavizó al pueblo. Dice, tiempo después subió al poder de Egipto un nuevo rey que no conocía nada de José ni de sus hechos. Ya se había olvidado, toda la historia egipcia había olvidado lo que José hizo para salvar a los egipcios. Ya había pasado mucho tiempo y más bien los israelitas empezaron a ser tantos que empezaron a amenazar o ser una amenaza para el imperio egipcio. Decía, el rey le dijo a su pueblo, a los egipcios, miren, el pueblo de Israel ahora es más numeroso y más fuerte que nosotros. Tenemos que idear un plan para evitar que esos israelitas sigan multiplicando. Si le hubieran hecho una salping a todas las mujeres, sacaba la bronca, pero no existía eso en ese momento. Si no hacemos nada y estalla una guerra, se aliarán con nuestros enemigos, pelearán contra nosotros y luego se escaparán del reino. O sea, ellos empezaron a tener temor porque los israelitas en número los superaban. Por lo tanto, los egipcios esclavizaron a los israelitas y les pusieron capataces despiadados a fin de subyugarlos por medio de trabajos forzados. Los obligaron a construir las ciudades de Pitón y Ramsés. Por eso digo, la historia le achaca a Ramsés II este proceso de esclavitud, porque la Biblia dice que les obligaron a construir la ciudad de Ramsés, que fue construida en la época de la dinastía de Ramsés II, y probablemente esa es la fecha que encaja en ese momento. Hoy lo vemos, anda por 1600 años antes de Cristo. Sin embargo, cuanto más los oprimían, más los israelitas se multiplicaban. ¡Qué tuanis! Eran bravos, ¿verdad? Entre más palos les daban, más se reproducían. Eran como cuilos. Cumpliendo lo que Dios le había dicho a Abraham. ¿Vean qué interesante? Más se multiplicaban y se esparcían, y tanto más se alarmaban los egipcios. Entonces ya el faraón estaba loco. Los puso a hacer trabajos forzados, les puso capataces que los doblegaban, y aún así aquellos seguían en un fiestón. Les amargaban la vida, forzándolos a hacer mezcla, a fabricar ladrillos y a hacer todo el trabajo del campo. Además eran crueles en todas sus exigencias y seguían multiplicándose. Después el faraón, rey de Egipto, dio la siguiente orden a las parteras hebreas Cifra y Púa. Cuando ayuden a las mujeres hebreas en el parto, presten mucha atención durante el alumbramiento. Si el bebé es niño, mátenlo. Ojo, si el bebé es niño, mátenlo, pero si es niña, déjenla vivir. Sin embargo, como las parteras temían a Dios, eran hebreas, no eran egipcias, se negaron a obedecer las órdenes del rey y también dejaron vivir a los varoncitos. Entonces el rey de Egipto mandó a llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué hicieron esto? Les preguntó. ¿Por qué dejaron con vida a los varones? Las mujeres hebreas no son como las egipcias, contestaron ellas. Son más vigorosas y dan a luz con tanta rapidez que siempre llegamos tarde. ¿Qué cuento? Y el faraón se la tragó. Por eso Dios fue bueno con las parteras
Y los israelitas siguieron multiplicándose y se hicieron cada vez más poderosos. Además, como las parteras temían a Dios, Él les concedió su propia familia. Entonces el faraón no le sirvió ponerlos de esclavos, no les sirvió dar la orden de que mataran a los varoncitos. Cada vez se multiplicaban más y cada vez estaban más atemorizados de que les robaran el trono. Entonces, ¿qué hizo el faraón? Dio la siguiente orden a todo su pueblo: tiren al río Nilo a todo niño hebreo recién nacido, pero a las niñas pueden dejarlas con vida. O sea, tírenlos. No los vas a matar en el momento de nacer, pero usted hace un varón y tiene que tirar al río Nilo para que se ahogue. Mire, este capítulo primero que acabamos de leer nos cuenta lo que le sucedió al pueblo de Israel desde que llegaron esas 66 personas de Canaán hasta 400 años después. Fueron 400 años de este sufrimiento. Fue un pueblo oprimido, fue un pueblo maltratado, avasallado, pero a pesar de que Dios mantuvo silencio, ya había anunciado que esto iba a pasar. Lo que pasa es que hasta los mismos israelitas se les había olvidado lo que Dios había dicho. Porque Dios había dicho, pasarán 400 años, pero después lo rescataré. Y a todo el mundo se olvidó. A nosotros nos pasa lo mismo. Dios ha prometido a través de su Hijo Jesús que siempre estará con nosotros, que no nos va a faltar, que Él está a cargo de nuestra vida si nosotros se le entregamos. Pero se nos olvida, igual que los israelitas se les olvidó la promesa de que pasarán 400 años y después Dios actuará. Cuando hay un silencio bíblico, cuando hay un silencio de Dios de tanto tiempo, tenemos la mala costumbre de olvidarnos de la promesa de Dios. Y Dios no cambia. Y Dios es fiel. Y podrán ser 40, 400 o 600 años que lo que Dios promete lo cumple en el kairos de Dios. Y Dios había dicho a su pueblo, 400 años después los voy a rescatar. Y se les olvidó. Dios te ha dicho, no tengas miedo, yo estoy contigo. Si estás pasando por momentos de dificultad, no es que no los vayas a pasar, es que yo los voy a pasar contigo. O sea, Jesús no nos vino a decir aquí cosas como que no tendrán dificultad. Si creen en mí, todo va a ser un jardín de rosas. No, lo que Jesús dijo es que si la tienen que pasar fea, sepan y acuérdense que yo estoy con ustedes. Pero se nos olvidan esas cosas. Cuando enfrentamos momentos de dificultad, se nos olvidan las promesas de Dios. Se nos olvida lo que Jesús nos ha enseñado. Y este es el prototipo de lo que pasó al pueblo de Israel después de 400 años de llevar palo como llevaron. Se les olvidó que Dios existía, se les olvidó las promesas de Dios y pasó el tiempo y nada más podían ver su situación miserable. El capítulo 2, ese capítulo que acabamos de leer es el capítulo 1 del Éxodo. Nos cuenta ese vacío bíblico de 400 años en un solo capítulo. El capítulo 2 es donde inicia la historia de Moisés. El capítulo 1 nos da la introducción de lo que estaba sufriendo el pueblo de Israel. Y el capítulo 2 es donde Dios decide que ya es el momento de cumplir con la promesa que había hecho. Y levanta a Moisés. Y vean, esa es la historia de Moisés. Quiero vean esta gráfica, porque es una gráfica muy interesante. Moisés estuvo en el palacio del faraón más o menos del año 1525 al año 1485. Moisés sale con el pueblo israelita en el Éxodo. Los antropólogos lo han ubicado alrededor de 1500 años antes de Cristo. Ahí está datado 1485 más o menos, pero todos los indicios antropológicos y arqueológicos datan la fecha del Éxodo y de las plagas más o menos 1500 años antes de Cristo. Y Moisés sale, digamos, del 1485 a 1445, o sea, los siguientes 40 años. Estos primeros fueron 40 años de Moisés en la casa del faraón, como un príncipe de Egipto.
Esos otros son otros 40 años. Cuando Moisés sale huyendo del palacio de Faraón porque mató a un egipcio, que ahorita lo vamos a ver, y se va a esconder y a refugiar al desierto de Madián 40 años a bretearle al suegro cuidando de las ovejas. 40 años. Y después estos últimos, del 1445 a 1405, son los últimos 40 años de Moisés con el pueblo saliendo de Egipto. Como les digo, el faraón de la opresión es Tutmosis III, que también se conoce como Ramsés II. Puede haber sido Tutmosis o puede haber sido Ramsés, pero lo cierto es que el faraón que se enfrentó a Moisés y que fue el que se le puso gallito y que no quería darlo salir y fue el que se llevó todas las plagas, fue Amenofis II. Ese fue el faraón, en esa dinastía fue donde ocurrió todo lo de las plagas. Así que vean ustedes que esto está muy bien documentado desde el punto de vista antropológico. Esto no son fechas antojadizas, son fechas que se han establecido por excavaciones, por hallazgos, excavaciones en la ciudad donde estaba situado el centro político neurálgico de Egipto, que es Abira, creo que es como se llama Abina me parece que es. Aarón estaba en Egipto. Durante este tiempo en que Moisés estaba en el palacio, Aarón estaba en Egipto. Moisés y Aarón se llevan 3 años de diferencia. Es mayor Aarón que Moisés por 3 años. Y cuando Moisés se va para el exilio de Madián, Aarón sigue en Egipto. Aarón se encuentra con Moisés después de que la zarza le arde a Moisés y Dios le encarga a Aarón ser el vocero de Moisés. Y se encuentran de camino. Cuando Moisés, lo vamos a ver después, cuando Moisés va hacia Egipto, Dios llama a Aarón y le hace encontrarse con Moisés cuando Moisés iba hacia Egipto. Así que todo este tiempo, estos 80 años en que Moisés estuvo en el palacio y después escondido en el desierto, Aarón estuvo en Egipto llevando palo, porque era un esclavo. Y luego ya en la peregrinación en el desierto, Aarón es convertido en el principal sacerdote del pueblo de Israel. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bien. Vamos a empezar el capítulo de Éxodo. Entonces el capítulo 1, como digo, es como un vistazo de lo que estaba sufriendo el pueblo. La historia de Moisés en Egipto empieza en el capítulo 2 y empieza así. En esos días, en los días de la opresión, en los días en que los hijos varones tenían que ser tirados al río Nilo, y por cierto, este lugar donde estaba el faraón ubicado, estaba muy cerca del delta de Nilo, donde el Nilo hace un delta, ahí estaba, creo que es el nombre se me olvida, creo que es Amines, bueno, donde ocurre esta historia, el palacio real estaba ahí, ¿ok? Cerca del delta del Nilo. Por eso la hija del faraón se fue a bañar al Nilo, porque vivía cerca de ahí estaba el palacio de faraón. Entonces vean lo que pasa, en esos días un hombre y una mujer de la tribu de Leví se casaron. La mujer quedó embarazada y dio a luz un hijo. Al ver que era un niño excepcional, y esta traducción dice excepcional, otros dicen al ver que era un niño hermoso, por eso digo que Moisés era bonito, lo escondió durante 3 meses. Era un niño bien lindo, Moisés, de chiquitillo Gerber. Lo escondió durante 3 meses, tenía que haberlo tirado al Nilo y ella lo escondió. Cuando ya no pudo ocultarlo más, tomó una canasta de juncos de papiro y la recubrió con brea y resina para hacerla resistente al agua. Después puso al niño en la canasta de 3 meses de edad, lo acomodó entre los juncos a la orilla del río Nilo. La hermana del bebé, o sea que Moisés tenía una hermana que después toma un papel protagónico en el Éxodo, la hermana del bebé se mantuvo a cierta distancia para ver qué le pasaría al niño. La mamá de Moisés puso a Moisés en la barquita improvisada que hizo, lo cubrió en el canasto,
pero la hermana de Moisés se quedó viendo a ver qué iba a pasar. Y lo que pasó, esto es un ejemplo de la providencia de Dios. Cuando Dios tiene un plan, la providencia hace que las cosas confluyan para bien. Porque Moisés tenía que haber muerto. Pero vean qué increíble, pone la mamá a Moisés en el Nilo, que está lleno de cocodrilos, por cierto. Ese río estaba lleno de cocodrilos. Por eso hay que tanto en los jeroglíficos egipcios aparece mucho cocodrilo. Porque el río Nilo estaba llenísimo de cocodrilos. Era como decir aquí el Tárcoles. Igual de sucio y lleno de cocodrilos. Y la hermana de Moisés se queda esperando a ver qué pasa con el niño. La corriente empieza a jalarlo y llega lo siguiente. Al poco tiempo, la hija del faraón bajó a bañarse en el río y sus sirvientas se paseaban por la orilla, viendo que no viniera un cocodrilo. Cuando la princesa vio la canasta entre los juncos, mandó a su criada que se la trajera. Vean la providencia de Dios. Pone la mamá a Moisés ahí, no la tiró al río, y justo la princesa va a bañarse. Y justo fue la princesa la que vio la canasta. Esto es como el libro de Esther. El libro de Esther es un libro muy interesante porque en el libro de Esther la palabra de Dios no aparece en ningún momento. Pero es Dios actuando tras bambalinas a través de la providencia. Y esto es pura providencia de Dios en su plan. Cuando la princesa vio la canasta entre los juncos, mandó a su criada que se la trajera. Al abrir la canasta, la princesa vio al bebé. El niño lloraba y ella sintió lástima por él, desobedeciendo a su papá que había dicho que había que matar a los varoncitos. Sintió lástima por el bebé, porque era lindo, yo creo. Seguramente es un niño hebreo. El que me diga por qué ella dijo que seguramente era un niño hebreo, se gana una bicicleta a 2 velocidades eléctricas. No porque no estaba tirado, ¿sabes? Por la circuncisión. Correcto. Bueno, la bicicleta no la tengo porque el Señor se la va a reparar. Oremos por eso. Claro, el niño estaba circuncidado. Era un niño hebreo. Entonces la hermana del bebé, que estaba echándose los toros viendo cómo estaba la cosa, muy viva la chiquita, se le acercó a la princesa. Como era un bebé de pecho y en aquel tiempo no existía el enfamil ni los chupones, había que darle de mamar. Entonces la chiquilla muy viva se acerca a la princesa y le dice, ¿quiere que vaya a buscar a una mujer hebrea para que le amamante el bebé? Ojo que viva. Sí, consigue una, le dice la princesa. Entonces la muchacha fue, ¿adivinen quién llamó? A la mamá. Y esto no es un detalle menor, porque Moisés estuvo con su mamá hasta que fue un muchacho. Vamos a verlo ahora como dice lo que dice el texto. Y eso es muy importante, porque yo por mucho tiempo me brinqué esta parte cuando la leía, no entendía por qué Moisés se puso tan chiva con los egipcios que estaban maltratando a un hebreo si él era un príncipe egipcio. Pero es que Moisés sabía quién era él. Moisés sabía que él era hebreo. Conocía a su mamá y se crió con su mamá y sus hermanos, Aarón y la hermana. Y fue cuando fue un muchacho, como vamos a leer ahora, que fue devuelto a palacio a la princesa. Moisés se educó en Harvard sabiendo que era tico. Su identidad nunca la perdió. Lo pueden haber vestido de egipcio y ponerle la serpiente y todo lo que usted quiera, pero él sabía que era hebreo. Y es un detalle no menor. Él sabía que era hebreo. Vean lo que sigue diciendo el texto. Toma a este niño y dele el pecho por mí, le dijo la princesa a la madre del niño. Te pagaré por tu ayuda. Encima le pagan. Para que cuide a su propio hijo, encima le pagan. Vean cómo Dios actúa. Vean la mano de Dios aquí. Así que la mujer se fue con el bebé a su casa y lo amamantó. Años más tarde, cuando el niño creció, ella se lo devolvió a la hija del faraón, quien lo adoptó como su propio hijo y lo llamó Moisés. Pues explicó, lo saqué del agua. El nombre hebreo Moisés deriva de una palabra hebrea que es Moshe.
y Moshe significa extraído de las aguas. Así que el nombre de Moisés es un nombre primero hebreo y que significa extraído de las aguas, Moshe. Y es muy probable que este nombre no se lo puso la princesa egipcia. ¿Adivinen quién le puso el nombre a Moisés? La mamá. La mamá biológica, su mamá. Y la princesa, pues aceptó el nombre de Moisés, le gustó y se lo dejó. Entonces vean ustedes que con Moisés, y esto se lo digo porque Moisés conocía su identidad, conocía su historia, y conocía la historia de su pueblo, y conocía los sufrimientos que el pueblo tenía y la esclavitud a la cual estaba sometido, porque él se crió con su mamá. No se crió en el palacio. En el palacio llegó a ser el high school, pero la preparatoria y la primaria la vivió con su mamá. Sabía del estado de su familia, sabía de los hebreos. Así que yo me puedo imaginar, yo no sé ustedes, pero en este punto de la historia yo me puedo imaginar el choque de emociones que puede sentir Moisés. Porque, por un lado, ver el dolor de su propia familia oprimida, a sus hermanos hebreos siendo esclavizados de una manera brutal, pero por otro lado, el cariño y el amor que tenía hacia la princesa que lo había rescatado, y toda la educación formal que recibió en el palacio, sentado a la mesa del rey más poderoso del mundo. ¿Cómo compaginas eso? O sea, ¿cómo compaginas el que usted tenga tantos privilegios y sus hermanos estén esclavizados a 500 metros de donde usted está? ¿Cómo haces para llevar esa carga? Eso hay que entenderlo porque era una herida que tenía Moisés en su corazón. Y cuando usted tiene una herida en el corazón y algo la activa, esa herida sangra. Y cuando esa herida sangra, por lo general salpica a gente inocente. ¿Qué fue lo que le pasó a Moisés? ¿Qué fue lo que le pasó a Moisés? Moisés tenía esa herida en el corazón. Y vean lo que pasó. Muchos años después, cuando ya era un adulto, Moisés, y los israelitas seguían proliferando como cuilos y seguían siendo esclavos y la cosa no cambiaba, Moisés salió a visitar a los de su propio pueblo. Ven que Moisés nunca se olvidó de quién era él. Salió del palacio con su ropa de Gucci y Armani, y vestido como un príncipe, porque era un príncipe egipcio, y fue a visitar a sus hermanos. Fue a algún pueblo, probablemente al pueblo de su madre, a visitar a su familia. Y vio con cuánta dureza los obligaban a trabajar. Y ahí empezó a calentarse, ya la herida empezó a tocarle el corazón. Durante su visita, vio que un egipcio golpeaba a uno de sus compatriotas hebreos. Entonces Moisés miró para allá, miró para acá, para asegurarse de que nadie lo estaba viendo, y mató al egipcio y escondió el cuerpo del egipcio en la arena. Vean que cuando uno lleva una herida en el corazón y esa herida no es sana, cuando hay circunstancias que te tocan esa herida, usted responde de manera inadecuada. Y generalmente esa herida cuando sangra salpica a la gente que está a su alrededor y muchas veces es gente inocente. Y estoy hablando de heridas de frustración, etiquetas que te pusieron de chiquito, daños que te hicieron, gente abusada que termina siendo abusadores. Es gente que tiene el corazón herido, dañado. Y cuando las circunstancias de la vida te tocan esa herida, pasa lo que le pasó a Moisés. Perdió el control y realizó un acto que le costó tener que huir de Egipto. ¿Por qué digo esto? Vean lo que sigue diciendo el texto. Al día siguiente, cuando Moisés salió de nuevo a visitar a los de su pueblo, como que era costumbre, vio a 2 hebreos peleando entre ellos. No con egipcios, entre 2 hebreos. Y entonces estaban agarrándose. Entonces Moisés se acerca y le dice, ¿por qué le pegas a tu amigo? Le preguntó Moisés al que había empezado la pelea. El hombre le contestó, ¿quién te nombró para ser nuestro príncipe y juez? Y juez tal, no, eso no.
¿vas a matarme como mataste ayer al egipcio? Y ahí Moisés se dio cuenta de que era Vox Populi la torta que se había jalado. Y efectivamente llegó a los oídos del faraón. Y vean lo que pasó. Entonces Moisés se asustó y pensó, todos saben lo que hice. Vean que el texto decía que vio por un lado, vio para otro, y como no vio nadie, se apió al Egipto y lo enterró en la arena. Y según él, nadie se había dado cuenta. Efectivamente, el faraón se enteró de lo que había ocurrido y trató de matar a Moisés. Pero él huyó del faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián. ¿Dónde es eso? Pasemos a la siguiente para que vean el mapita. Aquí es Egipto, ahí está el Mar Rojo, esta es la península del Sinaí, por aquí es la ruta del Éxodo, aquí está el monte Horeb, donde se entregaron las tablas de la ley y donde Moisés vio la zarza ardiendo, eso ocurrió aquí. Pero Madián es una zona desértica que está del otro lado del Golfo de Acaba, aquí. Por aquí está Madián, hasta ahí está Edom y Madián está por aquí. Aquí. Toda esta zona es desértica. Lo único que es cultivable aquí está en la vereda del Golfo de Acaba, que es un afluente del río Jordán. No, perdón, del río Jordán no. Es un afluente en realidad del Mar Rojo. Del Mar Rojo. El Mar Rojo hace una división aquí y entonces hace este golfo que separa la península del Sinaí de Madián y Edom y este golfo que hace aquí que se continúa hacia allá que separa la península del Sinaí de Egipto. Pero es el Mar Rojo. ¿Por dónde pasaron los egipcios cuando salieron, los israelitas cuando salieron de Egipto? Por ahí. Por la parte más estrecha de ese golfo que es el Mar Rojo. ¿Ok? Entonces, ¿qué hizo Moisés? Se fue y se fue bien largo. Porque atravesó el Mar Rojo, atravesó toda la península del Sinaí y se fue a refugiar aquí a la tierra de Madián, donde no llegaba el poder del faraón. ¿Les suena parecido que alguien se exilia voluntariamente fuera para que no alcance la ley? Eso fue lo que hizo Moisés. Jaló y jaló bien largo para que el poder de faraón no lo capturara ahí. Y noten que el recorrido que hizo Moisés, y esto es un detalle muy interesante, Moisés hizo este recorrido hasta llegar a Madián, ¿ok? Sin saber que 40 años después iba a hacer el mismo recorrido llevando a 3 millones de personas. O sea, que ese recorrido que hizo Moisés, ya Dios lo había pasado por ahí, ya lo conocía. ¿Por qué el éxodo Moisés agarró por ahí? Por dos cosas. Bueno, Dios lo guió por ahí, pero ya le había enseñado ese recorrido antes. Pero habían dos razones por las cuales el éxodo vino por aquí. Y vean ustedes que Canaán está allá arriba. ¿Lo ven? Y era más fácil si salieron de aquí irse por acá. ¿Cierto, no? Pero eso era tierra de los filisteos. Y el pueblo de Israel no sabía pelear todavía. No hubiera llegado vivos a Canaán si se van por arriba. Por eso es que Dios los saca de Egipto, abriendo portentosamente el Mar Rojo, y los hace dar esta vuelta, pasar por el monte Horeb, llegar hasta acá y subir hasta allá, hasta Canaán. Y viene la historia de los 2 espías, y entonces no quieren entrar, Dios se enoja y los hace bailar por esta península 40 años. ¿Lo ven? Ahora sí lo van viendo. Así que noten cómo el Señor va preparando el camino cuando usted no lo crea. Moisés ya sabía la ruta. Cuando sacó Moisés al pueblo de Egipto, ya le había hecho ese recorrido huyendo. Y vean qué interesante, llega a Madián, Moisés llega a Madián, huyendo del faraón. Y cansado y agotado llega a Madián y se sentó junto a un pozo. Y aquí viene
otra parte de la historia de Moisés. Cuando Moisés llega a Madián, estoy hablando de Éxodo 2, del 15 en adelante. Cuando Moisés llegó a Madián, se sentó junto a un pozo. El sacerdote de Madián tenía 7 hijas. Ahí el problema de fertilidad no había, ¿verdad? Tú tenía un montón. Ahí no voy a tener trabajo yo. El sacerdote de Madián tenía 7 hijas, quienes fueron al pozo como de costumbre para sacar agua y llenar los bebederos para los rebaños de su padre. Pero llegaron unos pastores y las echaron de ahí. Entonces Moisés, como gran caballero que es, muy educado, y con pinta de egipcio, porque Moisés venía huyendo de Egipto con ropa como si fuera un príncipe egipcio. Pero Moisés se levantó de un salto y la rescató de los pastores. Cuando los pastores vieron que venía un egipcio, tras de ellos jalaron. Luego sacó agua para los rebaños de las muchachas. Cuando las jóvenes regresaron a la casa de Reuel, su padre, él les preguntó, ¿por qué hoy han regresado tan pronto? Normalmente duran mucho más dándole de beber a todo el ganado. Un egipcio, ¿ven? Un egipcio nos rescató de los pastores. Era Moisés. Pero ellos no reconocieron que era un hebreo porque venía disfrazado de Egipto. Un egipcio nos rescató de los pastores, contestaron ellas, después nos sacó agua y dio de beber a nuestros rebaños. Este hombre, Reuel, era el sacerdote de Madián. ¿Okay? ¿Y dónde está ese hombre?, le preguntó el padre. ¿Por qué lo dejaron ahí? Invítenlo a que venga a comer con nosotros. Moisés se había educado como un príncipe de Egipto. Vestía y se comportaba y hablaba como un príncipe de Egipto. Por eso es que estas mujeres no reconocieron a Moisés como un hebreo. Y el papá invitó a un egipcio a su casa. Ojo, él no sabía que era hebreo en ese momento. Y era el sacerdote de Madián e invitó por agradecimiento a un egipcio a su casa. Y aparece Moisés. Moisés aceptó la invitación de ni más que fuera, ¿verdad? Venía huyendo y le daban al comida y todo. Moisés aceptó la invitación y se estableció allí con Reuel. O sea, se quedó viviendo ahí. Y le dieron brete, le dieron chamba. Empezó a ser el pastor de las ovejas del sacerdote de Madián. Con el tiempo, Reuel le entregó a su hija Séfora por esposa. Más tarde, ella dio a luz un hijo y Moisés lo llamó Gersón. Gersón eso sí es una palabra hebrea, suena como la palabra hebrea Jerush. Y Jerush significa extranjero o forastero. Así que el nombre de Gersón, dice, pues explicó, he sido un extranjero en tierra extraña. Por eso el primer hijo de Moisés se llama Jerush en hebreo, o Gersón, como lo podemos decir nosotros. Porque Moisés en ese momento que nació su primer hijo era un forastero y un extranjero en tierra extraña, en tierra de Madián. 40 años estuvo escondido Moisés en el patio trasero del desierto de Madián, dándole de comer a las ovejas de su suegro. Y vean ustedes qué interesante. Moisés estuvo 40 años entrenándose como un príncipe de Egipto, sabiendo cómo se mueven las cosas en palacio. Sin él saberlo, era un espía secreto de Dios ahí. Después Dios lo saca de ahí y lo entrena otros 40 años en el desierto, a donde tiene que ser luego pastor de 3 millones de hebreos. Vean cómo se mueve la mano de Dios detrás del telón. Jamás Moisés iba a pensar que esos 40 años en los que iba a ser un pastor de ovejas ajenas, era un tiempo que Dios estaba aprovechando para formar en él la persona que él quería que fuera. Y les digo a ustedes, miren, yo no sé si ustedes a veces se sienten frustrados a donde están. No sé cómo se sentía Moisés, porque se sentían tan frustrados que hasta el hijo le puso Gersón. ¿Sí? Es que el nombre del primer hijo revela el sentimiento que tenía Moisés
de haber pasado de un estatus social impresionante a ser un pastor en un desierto de ovejas que ni siquiera eran propias. En la vida a nosotros nos va a pasar igual. Pero si nosotros tenemos fe, sabemos que todo obra para bien, como dice el Nuevo Testamento. Todo obra para bien, aun cuando usted en este momento no entienda, porque usted está viendo un fragmento de su vida. Dios ya vio todo. Y Moisés en ese momento era un tiempo necesario, porque Dios lo iba a levantar como el libertador de su pueblo, y a través de él iba a cumplir la promesa que había hecho Abraham muchos años atrás. Si usted en ese momento está pasando un momento de dificultad, en el cual no entiende por qué usted está ahí, pero usted confía en que Dios está con usted y que las promesas del Señor son para su vida, lo que usted está pasando en ese momento, el Señor lo va a hacer para su beneficio, para su edificación, para que usted sea una mejor persona, para que se cumpla en usted los propósitos que Dios tiene para su vida. Pero se requiere entrenamiento. ¿Quién fue otra persona que fue entrenada y no sabía que estaba siendo entrenada? David. David se apió a Goliat porque antes había entrenado con leones y con osos a punta de pedradas cuando cuidaba los rebaños de su padre. David fue entrenado. David fue ungido rey por Samuel y subió al trono 14 años después. Y yo puedo poner a pensar, ¿y qué sentiría David sabiendo que el profeta de Israel lo ungió como el próximo rey y seguía espantando leones y osos en el patio trasero de la casa de su papá, espantando bichos que no se comían en el rebaño? No desperdiciemos las circunstancias que Dios te pone hoy, porque usted no sabe cuál es el propósito que Dios está teniendo en tu vida, que siempre va a ser para bien. Que siempre va a ser para bien, aun cuando usted no pueda entenderlo. Vean, pasemos la otra, esta. Miren, imaginémonos a Moisés chineando las ovejas del suegro. ¿Qué habría pasado por la mente de Moisés en esas tardes sentado ahí, viendo las hojitas y recordando su pasado? ¿Qué sentiría usted si ahorita está pasando un momento difícil solo y empieza a recordar los momentos buenos de su vida? ¿Qué pensaría? A mí se me ocurren 4 preguntas. 4 preguntas que yo podría hacerme hoy. Si después de haber tenido una situación muy próspera, muy buena, de un momento a otro me viene una quiebra, o me viene una situación de salud que me tira en una cama, o viene una situación difícil en mi familia y perdí todo lo que para mí era valioso, ¿qué pensaría yo ahí en esos instantes? Porque era lo mismo que pensaba Moisés. Bueno, yo les voy a decir 4 cosas que pienso. Ahí están. ¿Por qué habría tenido que ocurrir aquel desafortunado y grave incidente que motivó su huida de Egipto? ¿Por qué hice yo esto y estoy pagando las consecuencias? ¿Por qué mentí cuando no tenía que hacerlo para taparle el trasero a alguien y me descubren a mí y yo estoy pagando las consecuencias y la otra persona? ¿Por qué lo metí como socio en mi compañía y me robó mi compañía? ¿Por qué le alquilé la casa a esta persona y lo convirtió en un chiquero y ahora son 3 millones de pesos para arreglar? ¿Por qué? ¿Por qué tuve que matar a ese egipcio cuando le estaba riendo a un hebreo? ¿Quién me mete a hacer eso? Y ahora estoy aquí sentado llevando sol con sed y espantando bichos. ¿Por qué? Otra pregunta que yo me haría es, ¿esta situación en la que estoy metido en ese momento ya es irreversible? ¿Ya no tengo salida? ¿No hay forma de arreglar esta torta? Se me quebró el negocio. ¿Cómo me levanto ahora? La tercera cosa que yo me preguntaría, siendo Moisés, ¿habría alguna forma de rehacer mi vida después de la pelada que pegué?
¿Hay alguna forma o estoy ya metido en esto y no puedo salir de ahí? Y muchas veces uno se pregunta, ¿habrá un futuro para mí? Yo no sé si a ustedes les ha pasado alguna situación así catastrófica, a mí sí. Y en esos momentos, probablemente por viejo me pasan estas cosas ya, porque ustedes los jóvenes no han vivido todavía mucho, pero ya yo he caminado mucho y he tenido momentos Moisés, les llamo yo. Momentos Moisés. ¿Cómo se me ocurrió hacer esto? Y ahora las consecuencias serán permanentes. ¿Habrá un futuro para mí? ¿Podré revertir la torta que me jalé? ¿Cierto o no? Bueno, eso pensaba Moisés. Pero vean, Dios no se olvida de sus pactos. Dios no se olvida de sus promesas. Aun cuando tengas que pasar por el desierto de Madián, Dios no se va a olvidar de lo que te ha prometido en Cristo Jesús. No se va a olvidar. Y todas esas preguntas que usted se pudo haber hecho en ese momento, Dios traerá a usted y a su vida revelación si usted entrega su vida al Señor. Vean lo que pasó, vean lo que sigue. Con el paso de los años, el rey de Egipto murió. Pero los israelitas seguían gimiendo bajo el peso de la esclavitud. O sea, ya Amosis II palmó y venía otra dinastía de faraones, pero la esclavitud del pueblo seguía siendo la misma. Perdón, Ramsés II murió y seguía Amosis, que fue el que se enfrentó a Moisés en el asunto de las plagas. Entonces clamaron por ayuda y su clamor subió hasta Dios. Hasta después de 400 años clamaron por su ayuda, dice aquí. ¿Qué tenemos que hacer nosotros cuando estamos mal? Clamar a Dios inmediatamente. Clamar a Dios inmediatamente. Y su clamor subió hasta Dios, quien oyó sus gemidos, y aquí hay una palabra que hay que saber entender. Y se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Se le olvidó a Dios el pacto y dice, ¡ay, qué torta! Se me ha olvidado esos maes. Y vuelve a ver desde el cielo parado y dice, ¡ay, sí, están jodidísimos! No se acordó. Ese no es el sentido de acordarse. Lo que en el hebreo original dice es que Dios decidió que ya era el momento de actuar para cumplir con la promesa a Abraham. No que se le olvidó la bronca. O sea, aquí dice, es cierto, quien oyó sus gemidos y se acordó del pacto. No es que Dios se olvidó, es que decidió que ya era el momento y todo el escenario estaba preparado. 80 años antes había nacido el libertador. Lo había entrenado en palacio, lo había entrenado en el desierto y ahora tiene que entrenarlo como siervo de él. ¿No ven? Por eso nunca se olvidó Dios de su pacto. Tenía todo fríamente calculado, dijo el Chapulín Colorado. El Éxodo nos muestra, hasta estos 2 primeros capítulos, varias enseñanzas importantes, creo yo. Primero, que Dios tiene un propósito para su vida, para todos. Para todos. No hay un hijo de Dios que esté caminando en esta tierra que no tenga un propósito para el cual Dios lo tenga aquí. Y que a pesar de que la realidad te lleve a fijar tus pensamientos e interrogantes a cosas que no tienen respuesta, que no tienen explicación humana posible, Dios actúa. Dios actúa. Si estamos pasando en este momento un momento Madián y estamos en un momento Moisés, sepan que después de Madián viene la bendición de Dios. Va a haber un encuentro tuyo con el Señor y su vida se va a transformar. Y el propósito se revelará en el momento correcto. El propósito que Dios tiene para tu vida se va a revelar después de un ejercicio de entrenamiento. Las promesas de Dios son sí y amén, pero no de la forma como nosotros lo imaginamos. Probablemente Moisés dijo, pero ¿para qué tuve yo que venir a estar oliendo traseros de ovejas si yo pude liberar al pueblo desde Egipto?
¿Por qué el Señor me hizo pasar por todo ese trayecto buscando dónde parar a tomar agua? Si yo pude haber libertado al pueblo, si eso era lo que Él quería que yo hiciera, sin haber salido de la comunidad de palacio. Pero así no actúa Dios. Así no actúa Dios. Actúa de maneras misteriosas, pero siempre para bien. Y eso es lo que nosotros tenemos que llevarnos hoy de esta enseñanza, de estos primeros 2 capítulos de Éxodo.